Desde su creación en 1986 ha trabajado en distintas áreas del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. Han sido 37 años investigando, restaurando y conservando obras de arte. Fue coordinador del primer Grupo Español de Trabajo de Conservación de Arte Contemporáneo, allá por el año 86, 80 y ¿qué? 88, sí, si empezamos en el 87, en el 88. Y es miembro, o era miembro, de las comisiones de redacción y seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio del siglo XX. Hoy, en esta quinta conferencia de los ciclos de patrimonio, Emilio Ruiz de Arcaute nos va a hablar de los retos que supone la conservación del arte contemporáneo. Y bueno, disfrutemos de la conferencia. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Disculpad la voz, porque es que estoy con un poco de trancazo, entonces voy a intentar ser claro. Voy a hablar de una serie de cuestiones muy concretas, no me voy a extender en todas las cuestiones de conservación. Quiero recalcar varias ideas, que hoy cualquier cosa puede ser una obra de arte, que sí, algunas obras de arte contemporáneo, a pesar de que por la lógica no necesitarían restauración o conservación como una obra antigua, sí, en el caso de contemporáneo, sí que pueden necesitar restauración. Quiero hablar de cuáles son los orígenes, las causas de los problemas de conservación de arte contemporáneo, algunos de ellos por lo menos, me centraré más. Voy a hablar también de cómo se ha enfrentado la restauración a través del tiempo a los problemas de conservación de arte contemporáneo y voy a puntualizar algunos de los principales retos en este campo, con ejemplos de intervenciones y de casos concretos. Evidentemente, cualquier cosa, un cuadro, una película, una y tres sillas, un bloque de chatarra, comer en grupo, una escultura, un objeto encontrado, la transformación de un campo, un animal disecado, un montón de basura, una fotografía, unas lámparas, la mierda del artista, comer cosas, unas plantas, cualquier cosa puede ser hoy una obra de arte. Y eso supone que cualquier material y cualquier circunstancia puede aparecer en los problemas de conservación. ¿Cuáles son los principales causas? Pues bueno, puede haber problemas por la mala calidad de los materiales empleados, tenía que estar así. En su realización, la mala calidad de la ejecución de la obra, veis que pongo entre comillas lo de mala calidad, porque realmente no es tanto que sea mala calidad, sino que es la calidad normal en ese tipo de materiales, por su naturaleza conceptual, carácter efímero o caducidad, por su uso y exhibición, por la mala intervención de restauración, que también hay casos, por accidentes, vandalismo, mala manipulación, etc. Yo me voy a centrar principalmente en las que he resaltado en rojo y no tanto en la última. Pondré ejemplos concretos. Para entender las causas de este tipo de problemas de conservación, hay que ir al pasado y ver la influencia que han tenido ciertas cuestiones en la historia de la humanidad, como por ejemplo la influencia que tuvo la revolución industrial en las transformaciones de las características y la composición de los materiales empleados en la realización de obras de arte. Si tradicionalmente en una pintura se trabajaba con telas de lino, por la revolución industrial, que además empezó a desarrollarse precisamente con el algodón, empezaron a aparecer como soportes de tela también los algodones. Y cuando empiezan a incorporarse en el mercado de fibras, las fibras artificiales y las sintéticas, también se empiezan a incorporar a los soportes y a los elementos que forman parte de las obras. En el caso de los pigmentos pasa algo parecido. Si originalmente los pigmentos eran pigmentos minerales, de molienda manual, irregulares, translúcidos, que permitían además un juego de transparencias, de veladuras con capas para crear los efectos de color, con la revolución industrial lo que se empiezan a incorporar son pigmentos de molienda
mecánica, todos mucho más regulares, muchas veces son realmente microesferas plásticas que se van recubiertas de un tinte y que por supuesto son opacas, o sea que el funcionamiento es totalmente distinto. Y un ejemplo muy claro de cómo eso se traslada, ese tipo de circunstancias de producción industrial se traslada a la forma de trabajar de los artistas es que ya antes de mediados del siglo XIX ya empieza a haber producción de materiales para artistas fabricados industrialmente. Y el ejemplo son estos tubos preparados para artistas de la marca Wilson & Newton. Eso transforma totalmente la forma de trabajar de los artistas. Pueden ir a cualquier sitio, no tienen que preparar previamente los materiales, pero eso también incorpora una serie de condicionantes que van a tener efectos en la conservación de las obras. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la influencia que tuvo la aparición de la fotografía y posteriormente, con el paso del tiempo, de los nuevos medios, porque eso hizo que una de las finalidades de muchas de las pinturas, que eran los retratos, la representación de las personas, dejara de tener sentido porque ya había un medio, que era la fotografía, que permitía hacer eso, pero además transformó la forma de ver y de encuadrar, porque ya se hacía muchas veces, como en este ejemplo, cortando figuras. Se ve que está hecho a partir de una imagen fotográfica. Ya la visión, algo que sería inconcebible en una composición más antigua y más clásica, empieza a ser más normal. Otra cuestión muy importante es la influencia que tuvieron las ideas románticas en la evolución de la concepción de la obra de arte y la mitificación de la figura del artista, su libertad creativa y el concepto de originalidad, por la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, la rebeldía ante las reglas del arte y la literatura, el culto del yo y del individualismo, la valorización de la originalidad, la búsqueda de lo sublime o la exaltación de la fantasía. Todo esto cambia totalmente la forma de pensar de los artistas, cuál era su función, cómo tenían que trabajar. Y eso modifica a partir de entonces la idea de lo que era el trabajo de un artista. Hoy en día tenemos esa concepción, el artista es una persona especial, original, creativa. Hasta entonces era gente que trabajaba por encargo y que se atenía a las condiciones de un contrato. A partir de este momento empieza a surgir una forma de trabajar distinta y eso se refleja también en la influencia que tuvieron los cambios de producción y comercialización de las creaciones artísticas, el acceso de las obras al mercado, su función y su uso. Hasta entonces, los artistas, como he dicho, trabajaban por encargo. A partir de entonces, los artistas crean sus obras en el estudio y después las exhiben, primero en los salones y después en galerías, en ferias, y eso transforma totalmente la concepción de las obras y la vida de las obras. Las obras ahora se crearán para luego exhibirse de una y otra vez para que la gente las vea. Se supone que de hacerse para un sitio concreto y de forma estable, van a cambiar totalmente los ritmos, la vida, y van a someterse a las obras a un estrés mucho mayor que el anterior. Todo ello ha hecho que los artistas trabajen con materiales artísticos desarrollados industrialmente, incorporen a sus creaciones materiales desarrollados por la industria para otros usos, incorporen también los nuevos medios a las técnicas artísticas. Hoy un vídeo se considera una creación artística igual que una pintura o una escultura. Hace también que se conciban sus obras de una forma distinta, cada vez más compleja y original, por la necesidad de impactar, y donde la idea llega a ser muchas veces más importante que la materia. Y son obras que están pensadas para incorporarse a un mercado donde serán trasladadas y expuestas una y otra vez. ¿Cómo ha respondido, cómo ha trabajado la restauración ante los problemas del arte contemporáneo?
Bueno, hasta mediados del siglo XX no se concebía que era un problema distinto y entonces se trabajaba con las técnicas tradicionales, con los métodos tradicionales, sobre obras modernas. Pero es a partir de ese momento cuando se empieza a tener conciencia de que igual no es una forma correcta de enfrentarse a estos problemas. Y además es un momento en el que empiezan a aparecer nuevas técnicas artísticas, los acrílicos, etc. Y empiezan a cambiar algunas ideas. Un ejemplo de cómo tratar de una forma tradicional una obra moderna puede dar algún problema es precisamente el Guernica. El Guernica es un ejemplo muy bueno de cómo una obra se crea y viaja y se enrolla y se vuelve a montar durante muchos años. Eso hace que sufra mucho y en un momento determinado en el MoMA en Nueva York se decide que necesita una intervención. Y la intervención que se hace es una consolidación con cera resina, que es una técnica que se ha utilizado y todavía se utiliza mucho en Centro Europa, pero que da problemas. En este caso aumenta mucho el peso, una obra enorme, pero además hace que es irreversible. La cera impregna toda la pintura y sujeta la pintura. Es imposible eliminar la cera e intentar aplicar otro tipo de tratamiento. La obra está así, se puede mantener, pero tiene muchos problemas de conservación y de manipulación. En los años 60, y ahora vamos a ver cómo paulatinamente se van a plantear cosas distintas, en los años 60 del siglo pasado se empieza a trabajar coordinadamente dentro del grupo de pintura de ICOM-CC, de ICOM Conservación. Y lo hacen especialmente sobre algunos aspectos, sobre los problemas de limpieza que empiezan a haber en algunas obras, sobre el tratamiento de superficies mates y sobre las nuevas técnicas artísticas que empiezan a aparecer. Durante 50 años había una gran producción de obras que habían incorporado habían buscado de una forma muy genérica las texturas mate, no barnizaban las obras, entonces eso generó problemas de tratamiento distintos. Y en ese periodo empiezan a estudiarse casos y a desarrollarse un poco nuevas técnicas y teorizar sobre el tema. Un ejemplo de cómo un mal tratamiento de una pintura mate puede llegar a ser dramático es este par de piezas de Miró. Están realizadas para dos de sus nietos, son obras del mismo formato, hechas prácticamente a la vez, una es posterior a la otra, pero están hechas con los mismos colores, las mismas técnicas, etc. Los nietos se hacen mayores, se van cada uno a su sitio y la de para Emilio, pues en un momento determinado, en Estados Unidos también, se decide que necesita una restauración. Las obras de Miró, que eran muy mates y que él eliminaba casi todo el aceite de los óleos, suelen ser muy pulverulentas, suelen ser muy frágiles, entonces decidieron pues, tratarla y finalizar el tratamiento de una forma clásica, barnizando la obra, pero era una pintura mate. Eso hizo que en los años 90, cuando se hace una exposición y se juntan otra vez las obras en la Fundación Miró, las obras sean distintas, se vea una diferencia terrible, porque ha cambiado la relación entre los colores, porque la textura mate y empastada de la obra original se ha perdido en la que está barnizada, y a pesar de que se somete a una eliminación de barniz, hay muchas cuestiones que no se llegan a revertir, y queda la pincelada totalmente marcada, etc. Es ya irreversible ese tratamiento. En los años 70 del siglo XX se empiezan ya a realizar realmente cambios importantes. Se empieza sistemáticamente a recoger datos técnicos sobre las obras que se adquieren en museos, etc. Se empiezan a realizar estudios de envejecimiento y ensayos sobre materiales con probetas. Se empieza a tomar conciencia de la necesidad de tener en cuenta las cuestiones conceptuales, que hasta entonces lo que se conservaba era
según Brandy, la materia de las obras, y en este caso se empiezan a plantear ya que la parte conceptual es importante. Y todo eso es debido a Althoffer. Althoffer es un historiador y restaurador alemán que a finales de los 60 y principios de los 70 empieza a hablar de que hay que enfrentarse de una forma nueva a este tipo de cuestiones. De Althoffer se dijo de todo en aquellos momentos, la gente se reía de sus planteamientos y sin embargo hoy en día en todo el mundo se sigue básicamente sus criterios. Se han establecido como el fundamento de la restauración de arte contemporáneo. Ya en los 90 del siglo XX surge una forma de trabajar distinta, hay muchos grupos a nivel nacional e internacional que trabajan sobre el tema, surge una gran demanda de especialistas en conservación de arte contemporáneo porque se crean muchos museos a nivel internacional y a nivel nacional. En España, por ejemplo, casi todos los museos de contemporáneo surgen en ese momento y se genera también una globalización de los criterios y las metodologías de estudio y de trabajo. Hoy en día hay mucha coordinación y la gente publica las cosas y la gente intercambia información de forma continuada. Eso ha hecho que hoy los criterios sean bastante homogéneos, pero también en contemporáneo muy amplios, muy abiertos. Tenemos desde la mera conservación, o sea, no hacer nada más que intentar que la obra no sufra, la reparación de deterioro siguiendo técnicas y criterios tradicionales cuando la obra se comporta como tal y tiene esa naturaleza, el repintado, renovación o sustitución total o parcial de la obra, la construcción y destrucción total en cada exhibición, incluso aceptar el progresivo deterioro e incluso la muerte de alguna obra. Voy a poner algún ejemplo. Esta es una pieza de Beuys que está en París, en el centro de Pompidou. Esta pieza, que está compuesta pues, por un piano forrado de fieltro, estas típicas torres de fieltro con las planchas de cobre, no sé si se llega a ver bien, hay una cruz típica de muchas obras de él. Bueno, pues esa pieza en los años 80, sobre todo el forro del piano, se empieza a deteriorar y le preguntan a ver qué se puede hacer con esa pieza, a ver si se puede sustituir ese forro, hacer uno nuevo. Y él dice que sí, que se puede sustituir, pero que ese forro se incorpora a la pieza. Y lo tenemos aquí. Ahora la pieza crece, se incorpora esa piel del piano y es un poco más amplia. Y vemos en las fechas que la pieza originalmente es del 66 y esa transformación es del 84. Otras piezas que también tienen una forma distinta. Esta es una obra que es una bola de gran formato cubierta por miles de rosas. Esa pieza nace y muere en cada exposición. Empieza con flores frescas y al final de la exposición se han secado y se destruye. Y cada vez se hace nueva. Eso es algo que hoy en día es bastante frecuente. Obras que se hacen para cada instalación. O esta, que es un ejemplo muy clásico de Anselmo, que la definición de la pieza es granito, arena y lechuga fresca. Y vemos las distintas fotografías y vemos que la lechuga es distinta, pero la lechuga es fresca. Y lo único que hay que hacer en esas exposiciones es mantener, ir cambiando la lechuga para que siga estando fresca. Los retos a los que nos enfrentamos son derivados, como he venido apuntando, de la concepción artística de la obra, de la producción industrial de los materiales empleados en su realización y del estrés al que se somete a las obras durante su vida y exhibición. Son nuevas formas de expresión, nuevos medios creativos y nueva forma de relacionarse con el arte que generan nuevos problemas
de conservación para los que no siempre tenemos solución. El principal reto de la conservación de arte contemporáneo, como es obvio, es respetar la integridad de la obra. Pero hay muchos problemas, muchos retos concretos, como por ejemplo, y voy a hablar de ellos, la fluidificación de la pintura al óleo, la degradación de los plásticos, la obsolescencia o los problemas de conservación de fotografía y nuevos medios. La fluidificación, licuación, goteado es un problema técnico muy poco conocido, de hecho todavía no tiene un nombre generalizado, cada persona que escribe sobre el tema lo llama de una forma. Es un problema derivado precisamente de la producción industrial de los óleos. Entonces, en muchas obras resulta que hay, espera, que estoy haciendo mal, empastes que llega un momento y que por un estrés determinado, un cambio de temperatura, etcétera, el óleo empieza, en vez de volverse cada vez más duro, como es la evolución normal de una pintura al óleo, es que se vaya endureciendo con el paso del tiempo, lo que se vuelve es líquida y empieza a gotear, a chorrear, como vemos aquí, y eso hace que muchas obras pierdan totalmente su carácter y algunos artistas las den por perdidas. Eso se debe, eso ya sabemos, se debe a un problema precisamente de la fabricación industrial. La incorporación de ciertos pigmentos que son incompatibles con los aceites secativos tradicionales de la pintura, hace que se introduzcan en su composición otros aceites, y esos aceites no son secativos o no son tan secativos, y meten mezclas de aceites, aceite de girasol, etc., y hace que en un momento determinado, en vez de ir polimerizando ese material, se revierta y se vaya liquificando, ¿no? Este es un ejemplo de la colección de Helga Alvear, pero, ahora sí, aquí me paso, este es uno de Artion, de la colección de Artion, donde vemos cómo va chorreando el color. ¿Qué podemos hacer en este caso? Es un caso que todavía no tiene una solución clara. Podemos estudiarlo, podemos analizarlo, identificar realmente cuál es el problema, y el problema es ese. Se están ensayando soluciones, someter a las pinturas a radiación, añadir soluciones de sales de plomo, pero si se hacen aplicadas con agua no actúan tan bien, pero si se hacen aplicadas en soluciones en etanol, pues resulta que pueden diluir ciertos componentes, que al final no hay una técnica, no hay una solución todavía definitiva. Estamos en un momento. No tenemos, para este tipo de problemas técnicos, no tenemos soluciones. El problema de la fabricación industrial de estos materiales surge en muchas otras obras, no solo ese goteado, sino que muchas veces por una condición de la fabricación industrial, como se crea un stock de material, y toda la gente que ha trabajado con óleos sabe que si abres un tubo se puede secar con el paso del tiempo. Para que no se sequen, muchas veces añaden a la composición estabilizantes, conservantes. Si la dosificación no es correcta, pues puede darse este tipo de problemas, y es que, no acierto con él, que la pintura en superficie se seque, pero en el interior siga durante 50 años igual todavía fresca. Eso hace que se levante, que se creen craquelados. Es algo que encontramos en muchas obras de los años 60 y 70 en artistas españoles, Saura, Canogar, etc. Hay muchas obras que tienen este tipo de problemas porque hay, al parecer, por las conversaciones que he tenido con alguno de ellos, algunos trabajaban, por ejemplo, con la marca Titan y en un periodo determinado de tiempo les dieron esos problemas. La conservación de los plásticos. Todos sabemos que los plásticos es un problema hoy para la sociedad, la cantidad de plásticos que hay, pero también es verdad que los plásticos se deterioran.
igual van a mantenerse durante mucho tiempo, pero se deterioran con mucha más facilidad. Entonces, hay muchas veces que las obras se crean, como en este caso, con nitrato de celulosa, que en muy poco tiempo se amarillea, se deforma, y al cabo de un tiempo hay que reeditarlas con otros plásticos. Entonces, es un problema muy frecuente en el caso de los plásticos. Voy a hablar en este caso de una pieza también de Artion, de Daniel Canogar. Esta obra, que es una proyección de unas lámparas sobre unas planchas de metacrilato con una impresión de unos ojos que proyectan los ojos sobre la pared y hacen ese efecto. Las planchas van atravesadas por los hilos que van hacia el transformador y hacia el enchufe, y que hace un circuito que conecta todo. Bueno, al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que en esas planchas, además de arañazos y tal de la manipulación, encontramos este tipo de efectos que, si los miramos al microscopio, pues una especie de burbujas circulares en torno a una, creemos que impureza de la fabricación, y que, si lo vemos en volumen, en esa zona se ha perdido parte del espesor del plástico. Eso es, lo que nos da a entender es que el polímero se está descomponiendo y hay una parte de los materiales que están evaporándose, que están saliendo fuera y que está perdiendo consistencia. El problema de este tipo de deterioros es que con los plásticos tampoco tenemos muchas soluciones para su conservación. Lo mejor es la conservación preventiva, es buscar una solución que ralentice el proceso. Pero la curva de deterioro de los plásticos es que normalmente están bien, es muy plana, y cuando se empiezan a deteriorar caen en picado. Es una situación que no se puede revertir, no puedes hacer que esa pieza recupere la situación original. En el momento que amarillea, se deforma, huele a ácido acético, se vuelve quebradiza, etcétera, pues ya se ha desencadenado el deterioro y ya es imposible revertirlo. Se puede, si quiere hacerme, me he pasado, ahí. Se puede hacer eso, lo que decía, intentar minimizar el efecto que el entorno puede tener, hacer una conservación preventiva, hacer un embalaje que reduzca la influencia del entorno en su deterioro, porque a los plásticos les afecta la humedad, les afecta el oxígeno, les afecta las radiaciones, y lo que hay que intentar es que esté en un entorno lo más neutro posible, sin los productos químicos también, sin, por ejemplo, esos embalajes no pueden tener adhesivos, etcétera, ¿no? Porque hay muchos adhesivos, sobre todo las colas blancas, los típicos acetatos de polivinilo, que desprenden ácido acético, y es una de las cosas que pueden desencadenar el deterioro de los plásticos. Bueno, pues intentar mantenerlo en unas condiciones lo mejor posible para que el deterioro sea lo más lento posible, ralentizar el deterioro. Otro de los problemas es la obsolescencia. Muchas obras incorporan materiales modernos y esos materiales modernos tienen caducidad. La fabricación industrial hace que duren un tiempo determinado y lo hace conscientemente, es una decisión de la industria. Entonces, aquí tenemos una pieza también de la colección de Artion, que son dos proyectores que proyectan sobre unas carpetas de papel en una repisa. Bueno, pues esa pieza, en un momento determinado, uno de los proyectores se deteriora, pero, como es la producción industrial, el mercado ya ha sustituido esos tipo de proyector, y es imposible localizar uno para sustituirlo. Entonces, la única opción que hay es sustituirlo por otros.
mini proyectores, pero que cambian mucho el aspecto de la obra. La obra realmente es la proyección sobre las hojas, pero el aspecto que tiene la obra es totalmente distinto. Este es otro ejemplo clásico de la obsolescencia. Es una pieza de Pike, uno de los grandes maestros de la videocreación, en la que incorpora esos tres elementos: un Buda, un monitor de los años 60-70, muy pop, y una cámara de blanco y negro de vídeo, que captura la imagen del Buda y que lo proyecta ahí. Bueno, pues en un momento determinado el monitor se estropea y no consiguen localizar uno del mismo tipo. Entonces le preguntan al artista a ver si se puede sustituir el monitor, y él explica cuál es la idea de la pieza. La pieza es la visión enfrentada de Oriente y Occidente. Oriente es el Buda y Occidente es el monitor y la cámara de vídeo. Entonces se puede cambiar el monitor, se puede cambiar el Buda, se puede cambiar la cámara, puede ser una cámara a color. Lo importante de la idea de la pieza es que sean Oriente y Occidente enfrentados. Sí que es verdad que cuando consiguen localizar otra vez un monitor como ese, prioritariamente exponen de esa forma la pieza. Pero la pieza, lo importante de la pieza, la idea, que es en este caso lo importante, es ese enfrentamiento de las dos culturas. Otro de los ejemplos de obsolescencia es los motores de muchas piezas, de muchos móviles, que en la mayor parte de los casos los artistas hacían incorporando motores reciclados de lavadoras o de cualquier otro elemento, y que llega un momento en el que se estropean y hay que pensar en sustituirlos. En este caso se sustituye este motor que había puesto el artista por esta otra pieza para que funcione, porque la pieza tiene que moverse. Si no se mueve, pierde el carácter. Altofer iba por las chatarrerías cogiendo motores de distintos tipos para tener stock para los cambios que pensaba que tenía que hacer en muchas obras de las que había en la colección de Düsseldorf. Pero el problema es que siempre puede haber más necesidad que la de elementos que podemos acumular para sustituir. Por eso a veces hay que buscar otra alternativa. Otro caso de obsolescencia, que es un ejemplo muy interesante, es esta pieza de Moraza. Es una piedra con una luz teñida así de azul, como para representar una luz de ultravioleta. Hay un problema principal en esta pieza, y es que este sistema hace que los cables estén al alcance de la mano con corriente de 220. Eso puede hacer que cualquier persona se electrocute, o sea que no podemos tener una obra en esas condiciones expuesta al público. Se busca una solución que es una solución de seguridad. Y se piensa primero en, alternativas, forrar, pero eso es muy demasiado fuerte, y al final lo que se decide es sustituir, poner al final en el enchufe un transformador de los de teléfonos recuperado, y eso hace que nos llegue corriente de 12 voltios, con lo cual se puede tocar, no hay ningún riesgo. Pero, claro, ya la luz que se utilizaba no funciona, porque la corriente es distinta, y hay que buscar una sustitución a la luz. Entonces se buscan bombillas parecidas, se tiñen y se ponen. Pero esas bombillas se estropean cada poco, van perdiendo el color, y hay que hacer muchas. Pero está que hay un problema con la producción de lámparas de incandescencia, y es que se ha decidido que ya no haya más lámparas, no se producen lámparas de incandescencia, porque se han sustituido
por primero halógenas y ahora ya por LEDs. Entonces, no podemos encontrar bombillas suficientes para tener stock para poder producir eso. Entonces, hay que buscar una alternativa. Lo que se hace es crear un falso, es mantener un casquillo de esas bombillas y en el interior poner un LED, teñirlo y colocarlo. Y tenemos al final la pieza como sería originalmente, pero realmente no es con una lámpara de incandescencia, sino con una bombilla. Eso es algo que tenemos que hacer con mucha frecuencia. Buscar un sustituto a un elemento natural. Por ejemplo, hay muchas piezas que tienen bombillas, lámparas de incandescencia, que no van a poder sustituirse. Las bombillas tienen una duración, una caducidad, y no va a haber manera de buscar repuestos para esas piezas. Problemas de conservación de fotografía en nuevos medios. Bueno, aquí vemos un ejemplo de también de las situaciones a las que nos enfrentamos con bastante frecuencia. Esta es una pieza, son piezas de gran formato, y en una exposición a la que va este retrato de Gabriela, que forma parte de un conjunto de 6 piezas que a veces se exponen solas, pero a veces se exponen en grupo, se deteriora de tal forma que no podemos arreglarla. Son fotografía de revelador fotoquímico de gran formato. Se decide reeditar la pieza. Hay un primer problema, y es que no encontramos ya, porque también en fotografía la incorporación de nuevos medios ha hecho que se vaya dejando de producir papel de revelador fotoquímico. Entonces, encontrar el mismo formato de papel no lo podemos encontrar con las mismas características. Bueno, entonces cambian las características de la pieza, pero además sabemos que con una pieza que está editada ahora, si va a trabajar en conjunto con otras, con el tiempo se va a ver cambios en el funcionamiento, en el envejecimiento de las piezas. Entonces, si se reedita una, hay que reeditar todas. Es verdad que cuando se reedita una pieza, se destruyen las anteriores. Eso es algo que tampoco se suele pensar, pero bueno, hay normalmente un certificado de eliminación de las piezas que se sustituyen. En fotografía es verdad que puede haber muchos problemas y algunos problemas tienen solución. En este caso es un negativo de acetato que tiene una degradación muy típica de los acetatos, ¿no? En este caso se puede separar la emulsión del soporte plástico y volverlo a pegar a otro soporte, a uno de poliéster, y la obra queda perfecta. Aquí tenemos un problema de escala. Una fotografía se puede hacer, pero en un fondo fotográfico no hay una fotografía. Hay cientos, miles o cientos de miles. Entonces, enfrentarse a la restauración de cientos de miles de piezas es algo que hay que tener en consideración, ¿eh? El tiempo y el dinero que puede hacer falta supera muchas veces las capacidades de cualquier organismo. Eso pasa también con las películas y los medios más modernos. Sabemos que toda la tecnología va evolucionando a un ritmo muy acelerado y exponencial. Y eso hace que se sustituyan las técnicas de edición, las técnicas de reproducción, los equipos, y que sea muchas veces difícil utilizar los equipos porque ya no encuentras equipos adecuados. Y además se deterioran. Lo ideal en estos casos es la migración a un nuevo soporte, a una nueva técnica. Eso hace también que tengamos un problema de escala. No es lo mismo migrar una película o un ejemplo, una obra, que una colección entera o un fondo entero. Y eso es un problema que tenemos con todas las producciones
de este tipo. La cuestión de escala va también, se puede utilizar también en obras en las que, como el pupi, como las flores que hemos visto antes, que se tienen que reeditar una y otra vez, en este caso, 3 veces al año se cambian por flores de temporada. Pero estas son muchas flores y todos los años son muchas veces, y eso supone que tiene que haber un presupuesto específicamente pensado solo para eso. Y son muchos miles de euros todos los años. ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Cuáles son las estrategias con las que trabajamos? Pues fundamentalmente la conservación preventiva, la consulta al autor o autora, la documentación y registro y la investigación técnica, frecuentemente con ensayos en probetas. Yo voy a tratar fundamentalmente estas primeras, porque el tiempo me imagino que va rápido. Bueno, la conservación preventiva. Cuando llegan las obras, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a guardar esas piezas, cómo vamos a manipular, almacenar esas piezas. Porque en todos esos movimientos de montaje, desmontaje, traslado, las obras pueden sufrir mucho. Es el estrés al que antes me refería. Y muchas veces las piezas son sencillas, muchas veces son pues, como estas, ¿verdad? Esculturas frágiles, pequeñas, o son pinturas de gran formato, pero con unas texturas terribles y además que no van enmarcadas y que es muy difícil coger sin tocar. Entonces, normalmente se diseñan marcos de jaulas, marcos que permiten manipular, llevar, traer las piezas y almacenarlas sin riesgo a deterioro. O piezas que son con múltiples elementos, que hay que, cada vez que se monta y se desmonta, tenemos que buscar un sistema para guardarlo y no en vez de cada vez envolver una y una en un saco y meterlas todas juntas, pues intentar buscar formas de almacenar. Estas piezas se montan y se desmontan muchísimas veces, más de lo que puede pensar. Las diferencias pueden ser muy grandes, desde esta, que es la forma que hemos tenido de almacenar una obra de Juncal Ballestín, que son 1490 y tantas pinceladas, y que venían en una bolsa de basura, todas juntas, pegadas, muchas veces con transferencia de color, con roturas, etc. Lo que hemos hecho ha sido buscar un sistema que permita separar unas de otras y que no se puedan pegar y que se mantengan bien. Puede ser este caso, que es una solución sencilla, o puede ser este otro, que es una pieza de gran formato y de gran peso, y que tenemos que buscar la forma de mover, de trasladar por el museo y de poder manipular sin gran complicación, porque normalmente si no habría falta una Fenwick de gran tonelaje para poder mover. Y con una traspaleta se pueden mover de esa forma y están bien estables. Formatos y de todo tipo, piezas de todo tipo. Otra de las cuestiones que quería comentar es la consulta a los artistas. Nosotros hemos sido pioneros en ese campo y desde los años 80 hemos trabajado en el contacto con los artistas. Hemos realizado encuestas que en primer lugar se mandaban por correo, que luego se han ido realizando personalmente con los artistas en su estudio si era posible, etc. Aquí realizando en un estudio que es una forma de poder observar con qué materiales, cómo trabaja, etc. Las respuestas pueden ser lacónicas, como este caso de Oteiza, o pueden ser más extensas, como este caso de Antonio López, que se explaya un poco más. Muchas veces se aprovecha que tenemos algún problema concreto y se contacta con el artista para poder resolver ese problema concreto. Aquí estamos con Néstor Basterrechea con una pieza concreta y aquí más recientemente con otra de Juana Cima.
donde les pedimos opinión, les sugerimos opciones y se establece cuál va a ser el criterio y la metodología de trabajo. Y esta es una obra de las que voy a intentar poner un vídeo. A ver si lo puedo poner. No se ve. No sé cómo lo puedo quitar de ahí. De forma Espera. independiente es la instalación. Que no sé cómo lo puedo quitar de aquí. ¿Eh? Lo que pasa es que no es... A ver qué viene. Tienes que salir del PowerPoint. Salirme del PowerPoint, bien. Sí, o... ¿Cómo que salgo así? Sí. Pero igual al entrar, ¿vuelve a entrar el menú? No me deja. Ahí está bien. Ahora ya está. Vale. Ahí está. Otra de las obras que también nos interesa ver de forma independiente es la instalación Carlos de Guard. Es una pieza así, un poco especial, cómo surge también la idea. Hay algo de improvisación, eso porque surge... Otra de las cosas que también nos interesa ver de forma independiente es la instalación Carlos de Hogar. Es una pieza así un poco especial, cómo surge también la idea. Bueno, hay algo de improvisación, eso porque surge... Una feria de, como de coleccionismo, una anticuarios, feria, anticuarios. Una feria de anticuarios, pues uno de los stands tenía esta colección De Cristos, que eran del siglo XVIII, por de estos. XIX. Entonces, inmediatamente, claro, ya tenía una especie de poderío como estético, como algo. Enseguida, oye, pues ustedes pueden hacer muchas cosas. Y bueno, como todos. Y nos hicimos, no tenemos ahora ni en mente ni nada. Pues ya teníamos Pero ya te sugieren muchas cosas de entrada. Y se fue redondeando una idea. Era el tipo, el que digo para nosotros era como, es como la televisión, son las cosas que por más antes están en las casas, ¿no? Lo que todo el mundo tenía en aquella época, ahora ya no. Pero antes sí, siempre había. Y la televisión también, cuando el pueblo todo el mundo la televisión. Entonces, pues quisimos hacer esa especie de este referente, que esa obra haga una referencia hacia el hogar directamente. Bueno, y luego se fue completando con Chelines. Chelines, que era también una cosa, tenía una de toda la vida. algo civil, que era Sí. el hecho de estar también siempre colgados, que en lo que era en la cabina, ¿no? Que era como la casa del escritor, ¿no? O sea, y de esa forma un poco irreverente también asociamos. Sí, eso Tiene un aspecto es muy irónico. una obra que surgió a partir Y cierta de cercanía, ese porque encuentro los Cristos con y los Michel son muy científicos. cercanas. Los Cristos, de todas formas, están luego manipulados, están Sí, intervenidos, Sí, están pintados. quisimos quitarles la importancia, la expresión o La gravedad, la gravedad de esas que imágenes, tienen ¿no? esas imágenes. Para que sea un respeto, hay que cuidado con esto, que tiene un valor incluso algunas. No, quisimos anular todo eso y partir de que esté la idea del principio sin más, realmente sí. Luego, el tema de los televisores y la obsolescencia, ya hemos tenido un problema primero con el apagón digital Sí. y esos televisores que en principio estaban pensados para estar conectados a las cadenas de televisión, pues al no ser digitales, Sí. se ha optado, eso ya está hablado, con tener la posibilidad de Sí. Grabar. reproducir vídeo, Sí, imágenes sí, de vídeo sí. cogidas de la Sí. televisión. Sí, que Sí. en principio va más Pues la de idea que cualquier hay tipo que de respetar en imagen. la era dos cosas. Una que era la idea de hacer zapping, ¿no? Que tenemos distintas televisiones con distintas imágenes, y que sería. Y luego la idea que nos gustaba, que con la misma manera que quitamos los Cristos, pues lo mismo que sean blanco y negro. O sea, dos conceptos. A partir de allí, el otro día hablamos de que si era un poco vintage, que no se había llamado la atención por eso, los volúmenes que hacían concordia con los Michelines y tal. Pero bueno, de eso sí se puede pasar, porque en el propio montaje va un poco en un plano más inferior, ¿no? Más abajo. Entonces podía soportarse muy bien. Sí. Aparte de esa, la imagen que aparece, que se emite en las televisiones, no es una cosa que tenga un discurso, un algo que tenga que ver, no. Es Era cualquier imagen, el es cualquier imagen. Es más la O algo. variedad de... Es la manera que dé sí. vida, Sí. una de luz que dé vida a la obra. Sí. En el caso de los monitores en concreto, también porque se estropean y es difícil conseguir Sí, el mismo modelo, ¿qué grado de
opciones tenemos de sustitución, de reinvención, de transformación, para que la obra mantenga todavía Ya. el mismo carácter. Pues yo creo que como opciones pues seríamos hasta lo que ya contamos por una tablet o lo que sea, respetando yo creo que el formato sí sería, porque no puedes poner una pantalla enorme, ¿no? O pantallas la enormes, ¿no? carcasa exterior, lo que es Y la carcasa en un momento dado la medida posible. podía valer, pero es otra opción que vaciar la carcasa, aprovechar la carcasa y meterle una pantalla detrás, lo que sería un formato teléfono, un poco más, ¿no? Lo que dan 50 ¿cuántas pulgadas tiene eso? 9, 8, 9, no sé, o 7. O sea que eso también podría valer perfectamente. Siempre que fuera mismo formato, mismo número, blanco y Eso, negro, eso es, no poner de con distintas imágenes. Si hay 6 monitores, creo que hay 6 o no 7, no poner, te va a poner 15, no, ¿entiendes? Respetar el número y respetar el Y la formato. parte sanitaria se forma, ya que ya seguramente ni existe ese formato, esa cosita. Permiten no solo entender cuál es la naturaleza de la obra, sino cuál es el límite de nuestra posible actuación. Y eso es muy importante por varias cuestiones. Primero, porque queremos mantener el carácter de la obra, pero también porque, según la ley de propiedad intelectual, los artistas tienen una serie de derechos morales sobre la obra que tenemos que respetar y tenemos que consultar con ellos cualquier intervención, porque podría crear alguna deformación, modificación o alteración a la obra que ellos no quisieran, y además ellos tienen la capacidad, tienen el derecho de poder intervenir directamente sobre esas obras y modificarlas incluso. Entonces, teniendo en cuenta que son ellos los que tienen esos derechos y que si nosotros intervenimos sin consultar con ellos podemos tener un problema, es muy importante el estar en contacto con los artistas, y eso suele ser una cuestión fundamental en nuestra forma de trabajar. Y aquí, ya para finalizar, pongo unas imágenes de Javier Pérez trabajando con la imagen que aparecía en el póster, y es él trabajando en la nube de Venus. Él comentó que esa pieza tenía unos problemas de conservación, quedamos con él para que hiciera la intervención, grabamos esa intervención, cómo trabajaba, cómo hacía la reparación de esos nudos. Es una pieza que está hecha con crin de caballo, es una red hecha a mano con crin de caballo, y después él nos dio crin de caballo para que nosotros, siguiendo ese mismo proceso, pudiéramos intervenir a posteriori, pero manteniendo esa forma de trabajo. Y ya está. Eso es todo. Si hay alguna cuestión, todavía yo creo que tenemos un par de minutos. En arte contemporáneo, ¿cuáles son los materiales más complicados o más diferentes que te has encontrado a la hora de intervenir como conservador? Pues, a ver, todos estos son muy habituales, y la mezcla de todos también. O sea, una obra en la que tengamos materiales tecnológicos con materiales plásticos, con textiles, o sea, todo a la vez. El problema es que muchas veces lo que es bueno para una pieza, o sea, para un material, no es bueno para otro. Y no siempre es fácil. Y luego obras que se tienen que mover, montar, y la manipulación es muchas veces complicada. Yo sí que quería hacerte una pregunta. Cuando, por ejemplo, ha muerto el autor de una obra, el artista, y los herederos son, bueno, pues son, digamos, los que protegen la obra, los guardianes, llámese como se quiera, ¿no? ¿Tienen derechos sobre la decisión a tomar en la restauración, en esta intervención? ¿Ellos son los que deciden? Cuando han fallecido el autor o la autora, son los derechohabientes, los herederos o derechohabientes, los que guardan esos derechos morales sobre la obra. Y lo guardan, en el caso de la legislación española, no sé si son 70 años,
son muchos años. Sí. Pueden tomar decisiones, quiero decir. Sí, sobre no, todo. pueden tomar, no, toman, sí. Y bueno, es así. Entonces, normalmente tratamos de hablar con los artistas y si no, con sus familiares. Y si no, con las personas que han colaborado con ellos, que nos pueden dar información de segunda mano, pero porque intentamos acercarnos lo más posible a la idea de la creación de las piezas, ¿no? Para qué, cómo se han hecho y qué cosas son importantes. Hola. Yo quiero saber si los artistas tienen en consideración la ciencia de los materiales cuando hacen su obra de arte. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, hacen un estudio previo del material que van a emplear para luego plasmar todo el concepto, la idea en esa obra de arte. Y si tienen también, pues ahora, la vida, si les importa la vida que pueda llevar a tener esa obra. Bueno, sí, no, entiendo muy bien la pregunta. A ver, normalmente los artistas se preocupan por la conservación de su obra, pero no hasta el punto de obsesionarse con todas las cuestiones. Algunos lo que buscan es un efecto concreto, entonces buscan un material que les da ese efecto. No busca un material que se conserve bien, sino que le dé ese efecto. En algunos casos, y estoy pensando ahora mismo en el peine de viento de Chillida, ¿no? Pues él sabía que iba a hacer una obra para un entorno que es el más hostil para un metal y intentó conseguir el mejor material para eso. A él le dijeron que esa pieza podía durar 100 años o más y la hizo con el material que pudo en aquel momento. Entonces, algunos sí se preocupan porque tienen en cuenta esas cosas, pero en general sí se preocupan de la conservación. ¿Qué pasa? Que a un artista le interesa que su obra se exponga, participe en muchas exposiciones, viaje a muchos museos y vaya a otros continentes y participe en ferias y en bienales y tal. Eso, que es algo natural en la creación contemporánea y que es consustancial con la creación contemporánea, es perjudicial normalmente para las obras. Y en los museos se cambian las exposiciones, se mueven, se quitan, se ponen. Todo eso hace que las obras sufran más estrés. El problema que tenemos, no hay que cargarlo siempre en el creador, sino en el entorno en el que se vive, en el mundo contemporáneo, ¿no? Que es así. Yo suelo poner siempre un ejemplo, y es que muchas veces se acusa a los artistas de utilizar malos materiales cuando vivimos en una sociedad de consumo y todos en casa hacemos eso. Estamos comprando cosas que no duran lo que deberían durar, las cambiamos cuando todavía igual están en uso, pero han pasado de moda y las cambiamos. Entonces, es la sociedad la que está enferma, no es el artista. El artista ahora, como en el siglo XVI, crea obras que son normalmente reflejo de su sociedad. El artista contemporáneo lo que crea es una obra contemporánea. Creo que allá había otra. ¿Cómo se llegó a un acuerdo para elegir un emplazamiento de la escultura que había antes en frente del Gobierno vasco, donde está la actual estación de buses? ¿Cómo se eligió el nuevo emplazamiento? Pues la verdad es que lo desconozco totalmente porque no es algo que nos haya tocado a nosotros. No, desde luego, no sé si a quién pertenece, si es municipal, me imagino que será municipal, sería el ayuntamiento el que decidió y no sé cómo. Creo que el artista no estaba en principio. Claro, por eso mismo. Pero desde luego con nosotros no hubo ningún contacto. Y Nosotros digo como diputación, como Artium y como diputación. ¿Cree que deberían de haber contacto con ustedes o fue...?
A ver, en principio yo creo que para cualquier cosa de ese estilo estaría bien por lo menos llegar a un acuerdo con el artista. Lo que yo no sé, desconozco totalmente el tema, o sea que... Sí, muchísimas gracias. Sí. Aquí otra. Gracias. Entonces, podríamos decir que una de las mayores herramientas de las que podemos disponer ahora sería la documentación y el registro, por ejemplo, pensando sobre todo cuando los autores o autoras ya han fallecido y sobre todo para poder determinar la carga conceptual de una obra que nos puede permitir la sustitución, ¿no? Porque si ya no cabe la reparación o la imitación. Depende del, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de la bombilla incandescente, que sería como una imitación, ¿no? Para conseguir una réplica formal, o si no, para hacer una réplica conceptual, ¿no? A ver, nuestra labor cuando hacemos cuestionarios, nuestros cuestionarios tratan dos temas fundamentales. Uno es con qué están hechos las cosas y los criterios que el artista acepta de intervención en las obras. Pero son temas que son muy interesantes para el registro de esas obras. En este caso que he puesto del vídeo, se habla también de cómo se ha concebido la obra. O sea, es algo que es fundamental para el registro. Y la verdad que hay mucha relación. Lo de la bombilla es como un fake, pero es un fake. Todo eso se ha hecho en contacto con el artista. O sea, que no se ha hecho como es normal, no se ha hecho nunca o sea, cada vez que hacíamos un cambio se consultaba con el artista, ¿no? Porque realmente son transformaciones. El problema es que la obra, si no se transforma, no puede vivir, se muere. Entonces, si se quiere mantener la obra, hay que hacer cambios. Pues muchas gracias.